6 minutos pasan exactamente de las 22 horas. Estamos en vivo en la pantalla de TV y a través de nuestro canal de YouTube. Eduardo Previo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy contento de estar acá para el programa de hoy con muchas novedades, con mucha información y con un informe que va a dar que hablar, bastante sensible, pero... Es un tema del que dejamos de hablar, del que hablamos mucho y del que dejamos de hablar como que se hubiera solucionado. Y no solo que estamos lejos de solucionarlo, sino que según un sistema predictivo vamos a empeorar y mucho. Estamos hablando de las personas en situación de calle. ¿De qué viene el informe, Eduardo? Mira, lo titulamos Vivir sin hogar es vivir. Hay cerca hoy en día de 5.000 personas viviendo en la calle en Montevideo. 5.015 personas, según el último dato. Y una investigación de la Facultad de Arquitectura que utiliza un modelo predictivo de la Facultad de Ingeniería prevé que para el año 2030 haya más de 10.500 personas viviendo sin hogar o en situación de calle, y esa cifra aumenta mucho más para el año 2035. Para que se hagan una idea, es exponencial, porque en el año 2006, que son los primeros datos que tenemos, había 700 personas. 700 personas. O sea, de ahí arrancamos. Arrancamos ahí y nunca tuvimos una meseta, o sea, sigue creciendo exponencialmente la cantidad de personas sin hogar. Hay un número que a mí me llamó mucho la atención, que lo vamos a ver en el informe, que es que todos los días 60 personas quedan en situación de calle. Prácticamente todos los días 60 personas quedan en situación de calle y vamos a ver quiénes son y por qué. Bueno, todo eso lo vamos a tener en este informe en nuestro primer bloque, pero vamos a tener un contrapunto hoy bastante interesante porque vamos a hablar de todo. Por lo general siempre hablamos de un tema, o no vamos a hablar de todos los temas, porque van a estar los dos Daniel con nosotros, Daniel Buquet y Daniel Chaschetti, dos grandes politólogos, vamos a estar charlando con nosotros, y junto a nuestro panel con Javier Máximo Boni, Maxi Pérez y Mariana Piri va a estar hoy con nosotros, así que va a estar súper entretenido. Vamos a hacer un segundo bloque bastante largo, bastante diverso. Sí, ya los tenemos ahí a los dos. Una previa futbolera fue, estuvimos intercambiando. Porque venimos de pasión, claro. ya arrancamos. No, una previa futbolera hablando, uno de Peñarol, otro de Defensor. Interesante lo que se hablaba. Ya estaba enojado Chaschetti. Se calentó con algo de que se acordó de no sé qué. No, Buquet de Defensor. Chaschetti se enojó con Peñarol, no sé qué andaba enojado con él. No se pierdan, no. No se hace gesto, Chaschetti, es un error. No se pierdan hoy, además, o sea, el panel especialmente, pero hay canción. ¿Sabes qué me mató? Me dejó pegada la canción, la escuché de tarde, la melodía me la dejó pegada. No. Hoy la sacó del estadio, siguiendo con términos futboleros, la sacó del estadio. Me están gustando mucho las canciones y la de hoy está dedicada a Cardama. Y no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de Cardama con música de Isabel Pantoja. Se van a enloquecer con esto. Pero si les parece, señores y señores, así arranca nuestro informe de hoy en Sin Piedad. Montevideo puede vivir una crisis social sin precedentes para 2030. Se estima que habrá más de 10.000 personas viviendo en la calle. No hay planes para estas personas sin hogar. Hoy, en Sin Piedad, personas en situación de calle. Este sistema que lamentablemente todavía en Uruguay predomina, que es la persona va transitando en un círculo, como tú decías, entre la calle, la cárcel, el sistema de atención en salud, vuelta a la calle, vuelta a la cárcel, en realidad es un sistema que el país le termina saliendo más caro. Cada vez hay barrios más lejanos que tienen más servicios y cada vez los barrios más centrales empiezan a estar vacíos. Entonces, de nuevo, hay algunas definiciones que se tienen que tomar en términos de, primero, un acuerdo general, que es vincular la situación de las personas sin hogar precisamente a las políticas de vivienda. Bien, Eduardo, ahí quedó presentado. Estábamos hablando recién de un sistema predictivo de la Facultad de Ingeniería que él usó la Facultad de Arquitectura para hacer un informe, no solamente de las personas en situación de calle, sino de la solución de vivienda para estas personas en situación de calle. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una investigación realizada por la facultad, como decías tú, cerca de 100 hojas, 100 páginas, que tiene diferentes modelos comparativos de lo que se utiliza en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, respecto a las personas sin hogar. A ellos le llaman sin hogarismo. Bien, porque no solamente es las personas que están viviendo en la calle, sino las que están en el sistema de refugios también. Exacto, se considera personas sin hogar a quienes también están viviendo en refugios.
Y los primeros datos, a ver, esto está centrado únicamente en Montevideo. Los primeros datos hay del año 2006. ¿Por qué el 2006? Porque es cuando se recuerdan que en el año 2005 se crea el MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, y podemos ir viendo los primeros datos que había, según el primer relevamiento, 700 personas viviendo en situación de calle en el año 2006. Y en el 2023 el crecimiento es exponencial a 5.015 personas viviendo en situación de calle. El 2023 es el último dato que hay, que hizo el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que nos da esta investigación y este modelo predictivo, y ya vamos a ver cuáles son las fuentes de ingresos de personas a la situación de calle o sin hogar, nos da que va a haber en el año 2030 únicamente en Montevideo 10.583 personas y en el año 2036 casi 20.000 personas viviendo sin hogar. Perdón, en porque Montevideo. capaz que decimos 2036 y les puede sonar algo muy lejano. Es dentro de 10 años, o sea, es pasado mañana. No, y el 2030 es cuando termine este gobierno, ¿no? Sí, nada. Exactamente, y ya estamos entrando en el 2026, se espera que para el 2030 haya más de 10.000 personas en situación de calle. A ver, yo recuerdo, no hace mucho acá en nuestro programa, recibimos al senador Oscar Andrade, que está muy vinculado al tema de vivienda, y él hablaba de algo que pasa en Montevideo, que hay una enorme cantidad de viviendas vacías. Sí, vamos a ver en este informe cuántas viviendas vacías hay en Montevideo, pero no vacías para vender o para alquilar, sino ni siquiera para vender o alquilar. Pero antes de empezar... Pero no entiendo, es gente que tiene una casa, la tiene vacía y no la pone en Exacto. alquiler, no la pone a la venta, nada. Decide... Estos días con el Bambino que estuvimos haciendo el informe, estuvimos recorriendo diferentes partes de Montevideo y nos encontramos con muchísimas viviendas vacías, tapiadas, pero te hablo hasta de edificios enteros, en los cuales... Hoy salió un informe que solo en Ciudad Vieja hay 200 padrones libres que no están en alquiler, nada, están vacíos. Pero yo quiero empezar antes de empezar el informe, quiero leerte el artículo 45 de la Constitución, ya que estos días viste que está tan en boga la Constitución, incluso va a haber una interpelación en la Cámara de Diputados, porque aparentemente un jerarca... Capaz que no. Bueno, vamos a ver, pero aparentemente un jerarca del gobierno estaría violando la Constitución. Mirá lo que dice, porque no los veo a los diputados y senadores preocupados por este artículo. El artículo 45 de la Constitución dice: todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propondrá asegurarle la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Bueno, hasta ahora solamente la última parte la estamos cumpliendo, que es la de motivar a los privados que inviertan y especulen de paso. Pero bueno, según este estudio de la Facultad de Arquitectura, en los últimos 17 años, la cantidad de personas en situación de calle que duermen a la intemperie o en refugios creció en un 600%. Sí, y fuimos a la Facultad de Arquitectura a hablar con Gonzalo Bustillo, que es docente, investigador, arquitecto y uno de los autores de este trabajo, y nos detalló y nos explicó cómo es este modelo predictivo, ¿verdad?, que nos estimula a pensar de qué es lo que va a pasar con esas 10.000 personas en el año 2030. Adelante. Cuando uno mira los datos del sinhogarismo en Montevideo en particular, a partir del año 2005-2006, que son el inicio de la serie de datos disponible, hasta la actualidad, hasta 2023, encuentra un crecimiento del orden del 600% de las personas sin hogar de Montevideo. Se pasa aproximadamente de unas 700 personas a unas 5.000 personas sin hogar. Cuando decimos 5.000 personas sin hogar, en 2023, estos son datos del MIDES, tenemos unas 1.500 personas que están a la intemperie, o sea, que duermen en la calle cotidianamente, y unas 3.500 personas que están adentro de alguno de los dispositivos de atención del MIDES, como refugios, como centros o como viviendas transitorias. ¿Está bien? Ese crecimiento muestra la dinámica que ha tenido, digamos, problemática para Montevideo en particular. Esto se extiende, lo tienen diferentes ciudades del país, encuentran este fenómeno y sobre todo habla de la gravedad que tiene el problema en la actualidad. De la predicción que hicimos con Facultad de Ingeniería, indica que para 2030 la cifra de 5.000 personas en Montevideo podría, si la dinámica continuara con la tendencia que tiene en ese periodo, podría llegar en 2030 a ser 10.000 personas y en 2035 podría estar cerca de las 20.000 personas sin hogar en Montevideo.
Bien, vamos a la parte incómoda. ¿Qué estamos haciendo en Uruguay para solucionar este tema? Bueno, lo que estamos haciendo va en contra de lo que está haciendo el resto del mundo, o al menos de algunas experiencias que han tenido resultados. En esa investigación de casi 100 páginas se plantean diferentes modelos y lo que te decía es que nosotros estamos aplicando acá un modelo muy antiguo para tratar de solucionar, eso se llama el modelo de escalera, ¿tá? Porque bueno, es como la persona o va al refugio o va a un hospital, al hospital psiquiátrico, porque muchas personas tienen problemas de salud mental, las que están en situación de calle, o terminan en un hospital por el consumo de diferentes... Bien, claramente nada de eso es un hogar. Nada, eso es un hogar, exactamente. Y ese modelo que estamos aplicando nosotros, invirtiendo muchos recursos y mucho dinero en refugios sea nocturnos, diurnos o incluso en atención sanitaria a estas personas. Y lo que pasa es que, bueno, los investigadores aconsejan desarrollar un modelo donde se deba poner como prioridad la vivienda estable y no lo que tienen hoy es que van a una pensión un día, 2 días, van a otro lado, van a un refugio y por eso es que Bustillo hace hincapié en que hay que poner la vivienda primero. Esto nos decía el investigador Gonzalo Bustillo. La pretensión de que la persona se integre primero a un refugio, luego un centro, luego una vivienda de transición, no funciona. En la práctica las ciudades y los países no logran, digamos, solucionar ni transformar, digamos, este problema a partir de esas políticas. Y en ese sentido lo que se desarrolló un modelo que se denomina en inglés Housing First. Esto en español es la vivienda primero y son modelos que colocan a la vivienda en el primer escalón, la vivienda estable. Es una vivienda en que la persona no tiene convivencia forzada, elige, digamos, esa situación. Es una vivienda que tiene estabilidad en la tenencia y a partir de eso se van desarrollando un amplio conjunto de acciones de acompañamiento para la integración de esa persona en lo máximo posible a la educación, al trabajo, a la familia, al social, a la salud, etc. ¿Está bien? Muchas de las personas que transitan por los refugios, además de los problemas que existen dentro de los refugios, tienen un grave problema para la inserción. Yo tengo un caso particular de, por ejemplo, alguien que me contaba que es algo que capaz que se nos escapa a nosotros no estar en el detalle, pero decía, a ver, yo ingreso al refugio, yo puedo entrar a las 6 de la tarde al refugio, bien, un refugio nocturno. Ahora, yo cuando voy a buscar laburo, yo ya si doy la dirección del refugio, se me limitan un poco las posibilidades de que me contraten. Ahora, si yo dejo el teléfono del refugio, hay gente a partir de las 6 de la tarde. O sea, me pierdo todo el horario donde las empresas llaman. Y si las empresas llaman y atienden, dicen refugio, no sé cuánto, no me van a contratar. Me decía, bueno, un poco de razón tiene. Él hablaba de la convivencia forzada. Muchos de los refugios tienen eso. La convivencia no es sencilla, es un lugar donde estás siempre alerta, donde muchas veces no puedes llevar tus pertenencias, está el tema de las mascotas. O sea, el tema de los refugios tiene muchos puntos que atender. Pero ahora, ¿por qué no aplicamos esto que hablaba él en nuestro país? Pero, un detalle que vos hablabas, ya que trajiste a colación los refugios, quiero hacer una mención que estuvimos en contacto con trabajadores de algunos refugios. A ver, no son muchos, la mayoría, no son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, sino que el Estado terceriza en ONG, o en organizaciones de la sociedad civil, terceriza la atención a esas personas. Y una cuestión que está pasando en los últimos tiempos, que ya viene en el periodo pasado, pero que hay serios atrasos para esas personas en el pago de salarios, por un tema burocrático, por falta de rendición de cuentas de la ONG o de las organizaciones encargadas de los refugios. Y los técnicos que están en los refugios tienen que poner la cara día a día y seguir trabajando incluso... Sin cobrar. Sin cobrar. Es una gran problemática. Incluso el sindicato de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social ha planteado esa problemática. Y también vamos a ver que, dentro de poco, no está puesto el foco... No debería estar puesto foco en el MIDES, sino en el Ministerio de Vivienda. Bueno, estamos hablando de un problema de vivienda. Exactamente. Y acá las políticas públicas que se han implementado desde siempre... Son desde el MIDES. Son desde el MIDES. Y bueno, a propósito de eso,
Bustillo nos mencionaba esta experiencia, este nuevo modelo que, bueno, poniendo la vivienda primero, que se aplicó, por ejemplo, en Finlandia. También uno dice, che, Finlandia, pero tiene un estado de bienestar parecido al nuestro en cuanto a las prestaciones que da a la población, o que debería dar Uruguay a la población. Finlandia sí lo da. Y bueno, Finlandia tenía más de 20.000 personas viviendo en situación de calle y logró prácticamente llevar a cero esta problemática. A ver. Ese modelo, Housing First, que surge en los Estados Unidos, el país que lo toma y lo lleva adelante con mayor, digamos, fuerza ha sido Finlandia. A partir de 2005, 2007 y hasta la actualidad, Finlandia, digamos, que es, digamos, el estado de bienestar más fuerte en la actualidad, digamos, de los países occidentales al menos, ha tomado la política de vivienda primero y la ha desarrollado con mucha fuerza. Finlandia tenía 20.000 personas sin hogar a fines de la década de los 90. Es decir, hay que tener claro que en Finlandia una persona que tiene que compartir el alquiler con otra persona o con otras personas porque no puede pagar un alquiler, también es una persona sin hogar, en la cual el Estado finlandés entiende que la tiene que ayudar ¿a qué? A restituir un derecho. Estos países como Finlandia entienden que la vivienda es, en primer lugar, un derecho que a las personas debe garantizárseles. ¿Está bien? Así que cuando uno mira el panorama actual, el único país europeo que tiene una baja de la curva del problema del sinhogarismo y que realmente ha transformado esta realidad es Finlandia. Bueno, vamos a volver a Montevideo a hacer una ecuación fácil. Hoy dijimos que había muchas viviendas vacías en Montevideo, pero ¿de cuántas estamos hablando? 56.000 viviendas vacías, de las cuales 26.000 no están ni siquiera ni en venta ni en alquiler. Entonces tenemos un crecimiento al alza de las viviendas vacías, pero también tenemos un crecimiento al alza de las personas sin hogar. Sobre esto también nos hablaba Bustillo. Si uno mira los datos que proporciona el INE de los últimos 2 censos, va a encontrar que la tasa de la vivienda desocupada, como la denominan ellos, entre 2011 y 2023, crece en la mayor parte de los departamentos del país. ¿Está bien? O sea que la primera señal que esos datos del INE recientemente han mostrado, que es que el sistema habitacional uruguayo tiene una tendencia creciente a la vivienda desocupada. En definitiva, Montevideo, en la tendencia robusta en el Uruguay es al crecimiento de la vivienda desocupada, y en el caso particular de Montevideo ya sabemos desde 2011 que hay barrios que tienen, digamos, tasas que llaman de vacancia estructural. Cuando uno junta estos dos procesos, como tú lo decís, la tasa 600% de crecimiento del sinhogarismo en Montevideo en los últimos 20 años y la tasa de crecimiento de la vivienda desocupada, y analizaremos los datos de tasa de vivienda vacía actuales cuando podamos procesarlos, pero digamos, las tendencias generales se encuentra que sin duda allí hay un gran problema y también hay una encrucijada que puede ser un camino de respuesta. Bueno, hay un tema que es mucho más amplio sobre el sinhogarismo, como le dice Bustillo, que es qué lleva a las personas a no tener un hogar, a terminar en situación de calle. Bueno, hay varios factores, pero en Uruguay se han identificado por lo menos 3 fuentes que alimentan la cantidad de personas en situación de calle. Hoy lo mencionábamos un poco más temprano. Por día prácticamente 60 personas recuperan su libertad del sistema carcelario. Y en realidad muchas veces no hay una política de reinserción de esas personas y se le da un boleto. Cuando salen, por ejemplo, del Comcar, sí, se le da un boleto y terminan en la terminal de Río Branco con ese boleto. Con suerte. Y bueno, y los podemos ver después durmiendo en el centro de Montevideo, porque es donde hay lugares, ¿no?, que hay muchos restaurantes o comercios que pueden buscar allí, hurgar en algo para comer. Pero hablamos con el defensor del vecino de Montevideo, Daniel Arbulo, quien nos comentó, bueno, justamente cuáles son las 3 principales fuentes que alimentan a la cantidad de personas sin hogar en Montevideo. Hay 3 fuentes de alimentación de esta situación de sin hogar que no se han limitado.
Primera, una fuente vinculada con el consumo problemático de drogas. Nada indica que esto haya disminuido, ni mucho menos. El segundo es la situación del sistema penitenciario. El sistema penitenciario, cuando alguien sale del sistema penitenciario, nada indica que haya cambiado la política histórica en Uruguay, que es cuando sale del sistema penitenciario es problema de otro, digamos. Y esto alimenta cotidianamente el sinhogarismo. Y el tercero, que tiene que ver con la forma de convivir en muchos de nuestros barrios, que lo que hace es que mucha gente termina expulsada de sus barrios, por distintas razones. Por una cuestión de violencia, por una cuestión de problemas familiares, por una cuestión más de redes, digamos, de contención inexistentes, entonces se termina la gente en calle. Por tanto, ninguna de estas tres fuentes de gente sin hogar, personas sin hogar, ha limitado, digamos. No hay un cambio estructural de política que permita decir efectivamente la alternativa es crear hogares, porque el problema es que están sin hogar, creemos viviendas, y de hecho todo demuestra que Montevideo tiene esta contradicción terrible, que es, ha disminuido en 23.000 personas su población. De hecho, el municipio de disminuyó en 15.000 personas, por ejemplo, la cantidad de personas que ahí habitan. Incrementamos en decenas de miles la vivienda construida, o sea, tengo menos personas, más vivienda. Sin embargo, incrementamos también las viviendas vacías o abandonadas. Entonces, ahí hay toda una contradicción terrible que demuestra que efectivamente lo otro no se dio solución. Hablando de contradicciones, las ciudades se expanden. Todos vemos el auge de la construcción, esos monoambientes preciosos que están inundando la ciudad, que cada vez se van alejando más de las zonas céntricas de los servicios, donde las ciudades tienden a expandirse, a llevar los servicios hacia afuera, pero en realidad en el centro de la ciudad es donde hay más viviendas vacías. Y ya hay servicios, ya hay todo. Exacto, como que, porque le planteaba, bueno, pero estos planes son muy caros para financiar, o sea, subsidiar alquileres para estas personas, darle viviendas. Me dice, si el Estado está invirtiendo muchísimo dinero en extender, llevar servicios a los barrios, cuando en realidad ya tiene todo ese tipo de servicios en otro barrio que está quedando vacío. Estamos hablando de que de esas 26.000 viviendas vacías, la mayoría están en barrios céntricos. Exactamente, y sobre esto habló el defensor del vecino. Cada vez hay barrios más lejanos que tienen más servicios y cada vez los barrios más centrales empiezan a estar vacíos. Entonces, de nuevo, hay algunas definiciones que se tienen que tomar en términos de, primero, un acuerdo general, que es vincular la situación de las personas sin hogar precisamente a las políticas de vivienda. Y después otras políticas como trabajo, como educación, como salud, son complementarias a esto. Da la impresión que si la alternativa es más refugios o más política de ese estilo, lo que nos va a seguir pasando es que no va a haber ninguna política que frene las tres fuentes. En el periodo pasado de gobierno hubo una experiencia parecida a lo que fue el housing, a lo que debería ser el Housing First. Eran unas especies de viviendas congestionadas. Eran pensiones más estables, donde era tanto estable los que habitaban las pensiones como los técnicos que ayudaban a esas personas. Y eso resultó bastante beneficioso, según relató el defensor del vecino. Adelante. El Ministerio de Desarrollo Social, en el periodo pasado, que terminó el 2020-2025, desarrolló una propuesta de Housing First en acuerdo con NITEP de algunas pensiones colectivas y cogestionadas. Y es muy interesante porque si uno toma los colectivos, las personas que viven en esas pensiones, la rotación ha sido muy baja respecto a las personas que viven en los refugios. Y la dotación de personal técnico en unas y en otras es muy distinto. En las pensiones es menos personas, menos personal, hay una cuestión de autonomía y se vincula la vivienda con el trabajo, con la salud, con la educación, con la cuestión de las redes, que las redes son fundamentales. Esto de nadie se salva solo en esto.
Sin embargo, las otras propuestas son propuestas más tradicionales que no parecen dar solución, que parecen seguir generando nuevos círculos concéntricos. Bueno, vamos a hablar de plata ahora, porque, claro, yo me imagino muchos en su casa diciendo, che, pará, entonces que le vamos a dar casas a la gente, ¿cuánta plata nos va a salir esto? O sea, hablemos de plata. O sea, al Estado hoy por hoy le está saliendo carísimo el expandir la ciudad, por ejemplo. Sí, le sale caro el expandir la ciudad, pero le sale muy caro todo el sistema que genera la atención a estas personas. Los refugios, los hospitales, las cárceles. Incluso puede ser mucho más beneficioso para la sociedad subsidiar alquileres a estas personas o organizar a estas personas de alguna forma colectiva para que puedan, algunas iniciativas se están haciendo para que puedan convivir en alguna de estas miles de viviendas que están deshabitadas. El defensor del vecino fue muy, pero muy crítico con lo que se llamó la ley de vivienda promovida, porque él decía, los precios a los cuales en realidad se venden esas viviendas terminan siendo prácticamente inaccesibles para la gran mayoría de la población y un gran negocio para la construcción. Lo que también es parte del debate es, bueno, y efectivamente, ¿cuánto gasta el Estado en este tipo de políticas? Yo creo que también parte del debate es, busquemos cómo somos más eficaces a la hora de esas inversiones y asumamos que el Estado ha invertido en estos barrios que están vacíos muchísima plata en términos de saneamiento, de movilidad, de otros servicios, de agua, de agua potable, de electricidad. Se ha gastado en eso, ya hemos gastado. ¿Para qué gastamos? Para que estén vacías. Y de nuevo, veamos críticamente el proceso de vivienda promovida. ¿Cuánto ha dejado de recaudar el Estado y cuánto ha generado ese mismo mercado? Si uno mira en algunos centros de viviendas promovidas, siguen estando vacías. Y son viviendas de inversión. Entonces, bueno, ahí también, han habido fondos del Estado muy superiores, sin ningún lugar a dudas, a cualquiera de estos otros programas que se puedan lograr. Entonces, ahora, parte de la valentía política de todos los actores es asumir que van a haber quienes le critican. Cuando nosotros presentamos el informe de la Defensoría, en la Junta quedó bastante claro que los partidos políticos estaban contestes a dar este debate y a buscar algunos acuerdos. Interesante lo que decía el defensor del vecino, porque con las decenas y decenas de millones de dólares que el Estado uruguayo ha exonerado a las empresas por la construcción de lo que llama, entre comillas, vivienda social promovida. Son monoambientes de $120.000, básicamente. Sí, pero se podía, con ese dinero, no, van a salir los empresarios a decir, bueno, no, pero esto en realidad favoreció el trabajo, está bien, permitió la construcción, o sea... pero el fin no era ese. Claro, el fin no era ese. De hecho, a mí me pasó una cuestión increíble. Vi sobre un arroyo limítrofe entre Montevideo y Canelones un cartel que decía ANB, Vivienda Social Promovida, y dije, bueno, voy a averiguar. No, los precios eran absolutamente inaccesibles, de $300.000 para arriba hablabas, y el cartel decía ANB. No, pero a lo que voy es que es interesante decir, bueno, tenemos dinero suficiente como para financiar estos planes, no son tan caros estos planes. Lo que sí, volviendo a lo que nos dijo el investigador Gonzalo Bustillo, es que estos planes los debería implementar un Ministerio de Vivienda y no el Ministerio de Desarrollo Social. Me parece fundamental para tener en cuenta que cuando uno mira este proceso encuentra que el Ministerio y las autoridades de vivienda del Uruguay, el Ministerio de Vivienda, lamentablemente, en los planes quinquenales que van 2005, 2010, 2015, 2020 hasta la actualidad, no han ubicado al problema del sinhogarismo como un problema fundamental de la política de atención habitacional que debe tener cuantificados cuáles son las metas, cuáles son los recursos que dirige específicamente esa población. Si en el Uruguay el Ministerio de Vivienda se desresponsabiliza del problema del sinhogarismo, es muy difícil, es realmente muy difícil que Uruguay pueda construir una alternativa y una salida sustentable a este tema.
Muy bien. A mí, la verdad, me dejó preocupado el informe este. Saber que en 4 años, 5 años podemos duplicar la gente en situación de calle y no tenemos un plan para solucionarlo. Solamente tenemos planes de contingencia, como son los refugios, como son los medio camino, como son estas pensiones congestionadas. Y claro, y parece algo tonto, pero ¿por qué no se mete el Ministerio de Vivienda? Es claramente un déficit de vivienda. ¿Por qué no está el Ministerio de Vivienda metido? Bueno, por lo que decía Agustillo, debería de ser un plan de acción de un Ministerio de Vivienda y no de un Ministerio de Desarrollo Social. Señoras y señores, en el próximo bloque se vienen nuestros invitados, Daniel Chasquete y Daniel Buquet, van a estar charlando con nosotros, además sumado a nuestro panel, como siempre. Eso va a ser en el siguiente bloque, pero ahora los quiero invitar como siempre, porque está cumpliendo 3 años en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia más grande del país. Son más de 500 jugadores, que es para gurises de entre 6 y 18 años. Es mixto, aparte está divino, entrenan en el Charrúa todos los fines de semana, tienen competencia todos los fines de semana, tienen viajes espectaculares, Eduardo. Ya fueron 4 veces a España, a la ciudad de Real Madrid. O sea, se cruzan con los jugadores de primera, con Valverde, con todos. Además se viene ahora el Mundial el año que viene en turismo y tiene una Copa América fin de año en Buenos Aires. O sea, la diversión no solamente para los gurises, sino para toda la familia, también los que puedan viajar. Esta Copa América de fin de año es la única academia que va a jugar, va a ser esta, la de Real Madrid, la única academia de Uruguay. Ahora en diciembre nomás. Ahora en diciembre, ahora ya se viene. Así que si ustedes tienen alguna consulta de lo que quieran o ya para inscribirse, bien fácil, lo hacen al 092-372-355. Nosotros no... Sí. No, ya no vamos, están los politólogos ahí esperando para el análisis de lo que va el gobierno, el análisis de la oposición, los últimos temas. Tengo muchas preguntas para los dos. Sí, y también no se pierdan el bloque que viene. No. Para mí imperdible, hoy es día de canción de Maxi Pérez. No la va a cantar en vivo, tenemos un... Y bueno, la podría cantar en vivo, es una buena, la va a cantar en vivo. Primera tanda en Sin Piedad y ya volvemos.